Hola padres y apoderados, espero que estén muy bien y los invito a un nuevo taller de habilidades metafonológicas. El día de hoy terminaremos con la segunda parte y veremos los fonemas. La vez anterior trabajamos con las sílabas. Vamos a recordar los conceptos principales de este taller, que teníamos lo que era la palabra, en este caso sería pelota, las sílabas, que serían pelota, tenía tres, la palabra pelota tiene 3 sílabas, y los fonemas, que son unidades más pequeñas de una palabra, y en este caso está compuesto por 6 fonemas: p, e, l, o, t, a. El día de hoy vamos a trabajar con estas unidades. Como les comenté la vez anterior, es súper importante trabajar la conciencia fonológica, ya que es uno de los principales precursores de la lectoescritura y además es una excelente estrategia o forma de trabajar en aquellos niños que tienen trastornos específicos del lenguaje. Para poder desarrollar la conciencia fonológica se trabaja en un orden. ¿Y cuál es este orden? Primero trabajamos a nivel de las sílabas y ahora a nivel de los fonemas trabajamos reconocimiento de sonidos. Inicial, luego final y por último medial. Es importante trabajar siempre primero con las vocales. Esto principalmente ya se puede trabajar en niños pequeños desde los 3, 4 años hasta la edad de kinder, primero básico. Una vez que ya hay manejo y dominio de las vocales, vamos a continuar trabajando el reconocimiento de sonidos, pero ahora a nivel de las consonantes. Y en el mismo orden. Primero inicial, luego final y por último medial. Una vez que ya vamos progresando en la adquisición de esas habilidades, vamos a trabajar con la manipulación de los fonemas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo quitar sonidos, puedo agregar, puedo invertir. Todos los juegos de letras que sean posibles. Y por último, una de las habilidades más superiores son las habilidades de análisis y síntesis. Ya los voy a explicar más adelante de qué se trata cada una de estas habilidades. Bueno, vamos a comenzar con la primera habilidad. Una vez que ya tenemos como el manejo de las sílabas, vamos a trabajar con el fonema inicial, el reconocimiento de sonidos que les dije, y en este caso sería el primer sonido. Recuerden, primero vocales y luego consonantes, pero con fines prácticos yo en esta explicación los voy a ir explicando en paralelo. Entonces, tengo la palabra aro, que tiene 2 sílabas y tiene 3 fonemas, a, r, o. ¿Cuál es el primer fonema o el primer sonido? En este caso sería la A. Y aquí tengo una propuesta de actividades para que ustedes pues sepan cómo hacerlos cuando yo envíe más. Aquí tienen que unir las palabras que comiencen con el mismo sonido o con la misma vocal. En este caso, por ejemplo, tengo la palabra uno y lo uno con la palabra uña, que ambos comienzan con U. Y a nivel de consonantes, tengo la palabra jabón, 2 sílabas, y tengo 5 fonemas, J, A, B, O, N. Primer sonido, recuerden que es el sonido de la letra, no es J. Y una propuesta de actividad, en este caso tendrían que encerrar todas las palabras que comiencen con el sonido P, igual que
pisar. Por ejemplo, patines. Ahora vamos a trabajar con el fonema final o el último sonido. Recuerden, vocales, en la palabra aro, el último sonido, el último fonema es el O. Entonces, una propuesta de actividades es que aquí tengan que pintar según la clave de color que se indica arriba. Entonces, si termina en A, lo pinto de azul. Si termina de E, lo pinto con verde, perdón. Y, por ejemplo, aquí en la palabra cuchillo termina con O. ¿De qué color debería pintarlo? De amarillo. Por ejemplo, así. X. Y luego, en el caso de las consonantes, sería jabón, termina en N. En este caso, por ejemplo, tienen que unir las palabras que terminan con L al esquimal y las palabras que terminan con N al capitán. Pan termina igual que capitán. Ya. Continuando la progresión de nuestras habilidades, vamos a trabajar con el fonema medial o de al medio. Ya vimos el inicial y el final. Una propuesta de actividades, por ejemplo, a nivel de vocales, es que reconozcan las vocales que están al medio o dentro de la palabra. Entonces, aquí tienen que identificar qué palabras contienen la misma secuencia de vocales que mesa. Mesa, E-A. Por ejemplo, sería pera. Si bien no es una actividad tan frecuente o común, los estudios demuestran que trabajar con los fonemas del medio o las sílabas del medio son habilidades que requieren mucha demanda cognitiva. Entonces vamos a estar desarrollando aún más el pensamiento y la memoria de trabajo. A nivel de sonido de las consonantes, por ejemplo, aquí se le pide al mono que solo salte en los dibujos que tenga el sonido pero ya no van a estar solo al inicio, como lo hemos visto en algunas actividades, sino que también descubran dónde está el sonido dentro de la palabra. Por ejemplo, palmera. ¿Tiene el sonido m? Sí, entonces podría saltar arriba de eso. Continuamos. Ya llegamos a un desarrollo de habilidades mucho más elevados. Y aquí podríamos estar hablando desde primero básico, en niños con desarrollo típico del lenguaje. Todas las habilidades anteriores las podríamos trabajar en pre-kinder y kinder, pero ya aquí son mucho más difíciles, entonces se podrían trabajar desde primero básico. La manipulación fonémica podríamos agregar, quitar, invertir, cambiar, etc. Entonces aquí una propuesta de actividades es que voy a cambiar todas las A por O. Entonces si yo tengo la palabra foca, esa A la cambio por O y me queda foco. Lo mismo acá. Si tengo mano, cambio la A por O y me queda mono. Y a nivel de consonantes, misma actividad podría ser, tengo la palabra loro y le quito el primer sonido y me queda oro. Si a la palabra cola le quito la primera letra o el primer sonido, me queda ola. Ya. Por último llegamos al análisis y síntesis de fonemas. Vamos a comenzar con la síntesis.
como dice su nombre, ¿qué es lo que es la síntesis? Es juntar. Entonces, el profesor o el adulto o el padre, quien quiera trabajarlo con esto, tiene que ir diciendo una palabra por sonido y el niño tiene que identificar qué palabra es si yo junto estos sonidos. Entonces, si yo digo a, o, ¿qué palabra es? Ajo, ¿cierto? Y aquí una propuesta de actividades. Identificar el primer sonido de cada dibujo para formar una nueva, para formar de juntar. Entonces, si yo tengo pino, digo P. Anillo, digo A. Libro, L. Ombligo, O. P, A, L, O. Formo la palabra palo. Y las actividades de análisis es al revés, que el niño tenga la capacidad de descomponer una palabra por sus sonidos. Entonces, tengo la palabra sol, ustedes lo pueden trabajar con dibujos o simplemente con palabras, y el niño debería descomponerla y decir s, o, l. Es importante también trabajarlo con palabras que sean frecuentes o familiares para los niños. Por ejemplo, podrían trabajarlo con los nombres de la familia, o por último mamá, papá, hijo, con los números, con palabras más cortas y luego más largas, o palabras que tengan primero consonante vocal, etc. Y luego complejizar las actividades. Ya, para terminar, vamos a concluir con un breve resumen. Entonces, teníamos un orden. Primero vocales, reconocer vocales, iniciales, luego finales y por último mediales. Una vez que manejamos las vocales, pasamos a las consonantes, mismo orden. Aquí se puede trabajar como una estrategia, si vamos a trabajar sonido inicial, alargar siempre el sonido, hacer harto énfasis. Por ejemplo, si yo digo que mapa comienza con la M, entonces digo mapa, exagero harto para aquellos niños que les cueste un poquito más. Si no entra por la vía auditiva, que entra por la vía visual, con hartos apoyos. Luego teníamos la manipulación de fonemas. Y por último, las actividades de análisis y síntesis. Por último, les quiero entregar como alguna propuesta de actividades que no sean solo guía, si tienen la posibilidad o los han visto, se los pueden conseguir. Hay algunos juegos que también ayudan a trabajar la conciencia fonológica, por ejemplo el Scrabble, que en el fondo hay que ir convirtiendo palabras, el ahorcado, que se puede trabajar en familia, con un cuaderno simplemente, unas hojas, un bingo de imágenes, y ahí podemos trabajar las sílabas, los fonemas, lo que ustedes quieran. Estos son juegos para también ir manipulando los fonemas, formar nuevas palabras, pero lo ideal es que también lo puedan hacer siempre con un carácter lúdico. Por ejemplo, pueden trabajar el veo, si están trabajando, están en la mesa, están tomando once y pueden ir haciendo desafíos veo, un objeto que comienza con la T y en el fondo es el tenedor. Entonces ahí van a estar desarrollando siempre la conciencia del sonido, hacer harto énfasis, o también la canasta familiar. Conozco palabras con pu y tengo que ir mencionando todas las palabras con pu que se me imaginen. Entonces se va a hacer mucho más entretenido y dinámico el desarrollo de la conciencia fonológica. También existen varias aplicaciones en los teléfonos para descargar y trabajar conciencia fonológica. También sería una alternativa para jugar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo taller. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirme y estaré disponible para contestarles. Un besito y nos vemos pronto.